Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con la escritora valenciana Elisabeth Benavent. Nació en Gandía, Valencia, el 3 de julio de 1984, conocida como Beta Coqueta. Es una escritora española de novelas de comedia romántica. Es la autora de varias novelas en los que destaca la saga En los zapatos de Valeria. Entre todas sus novelas ha vendido más de 5 millones de ejemplares, y se posiciona como una de las escritoras más vendidas de la literatura contemporánea española. Elisabeth Benavent es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Tras esa licenciatura se mudó a Madrid, donde cursó el máster sobre Comunicación y Arte, en la Universidad Complutense de Madrid, lugar donde actualmente reside la escritora. Dice que su afición a la escritura surgió a una edad muy temprana, porque su hermana le inculcó el gusto a la lectura, pero no sabe exactamente cómo empezó a escribir. Solo sentía la necesidad de hacerlo. Se la reconoce por el género de sus novelas romántico-contemporáneas, como ella las llama. Se alzó a la fama con la publicación de su primer libro En los zapatos de Valeria, el 3 de enero de 2013 a través de una plataforma digital. Pocos meses después de la autopublicación en Internet, la editorial Suma publicó la novela como primer libro de la saga Valeria, que fue continuada por Valeria en el espejo, 2013, Valeria en blanco y negro, 2013, Valeria al desnudo, 2013, y finalmente El diario de Lola, 2015, donde narra la historia de Valeria y sus amigas en un viaje de la vida y el amor. La cifra de las ventas de la saga en la actualidad aumenta a más de 1.200.000 ejemplares. La saga ha sido traducida a diferentes idiomas como son el francés, el neerlandés, ruso, turco, húngaro, serbio, croata, eslovaco y en macedonio. Gracias a este éxito, el 8 de mayo de 2020, Netflix estrenó la primera temporada de Valeria, una serie basada en estas novelas, protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riot. Tras la gran acogida de la primera temporada, en agosto de 2021 se estrena la segunda, continuando las historias de cada una de las protagonistas. Benavent en el año 2014 inició dos series más de novelas, la trilogía Mi elección compuesta por Alguien que no soy, 2014, Alguien como tú, 2015, y Alguien como yo, 2015, en la que narra la historia de un triángulo amoroso. La segunda es la biología Silvia, compuesta por Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia, una trabajadora de una multinacional que al ser abandonada por su pareja, inicia una relación con una estrella de rock. En el año 2016 publicó 3 novelas, la primera Mi isla, traducida también al catalán, donde la protagonista, que regenta una casa de huéspedes, se enamora. Las otras 2 novelas componen la biología llamada Horizonte Martina. En el año 2017 lanzó otra biología, llamada Sofía con las novelas La magia de ser Sofía y La magia de ser nosotros. En ese mismo año publicó Este cuaderno es para mí, un libro para utilizar como diario. En el año 2018 publicó la biología Canciones y recuerdos, compuesta por Fuimos canciones y seremos recuerdos, donde habla de los lastres emocionales del pasado a través de su protagonista Macarena. En octubre de 2020 se dio a conocer la adaptación cinematográfica de esta biología. Los actores protagonistas que dan vida a esta adaptación son María Valverde interpretando a Macarena, y Alex González interpretando a Leo. En 2019 publicó Toda la verdad de mis mentiras, donde habla de mentiras, amistad en un grupo de amigos, una despedida de soltera y una autocaravana. En 2020, Un cuento perfecto. En 2021 Netflix confirma que adaptará esta obra. En abril del 2021 se publica El arte de engañar al karma, una novela donde las mujeres dentro del arte y la belleza dejan de ser musas para ser creadoras. En 2023 publicó el último libro, Como no, escribí nuestra historia. Es un libro que sus principales temas son el sueño, la salud mental, la ansiedad, la autoexigencia y el síndrome de la impostora. La obra trata sobre temas importantes como por ejemplo la salud mental, la ansiedad y el autocuidado, y se refiere a ellos como aspectos muy importantes, los cuales son presentados como aspectos de gran relevancia.
Elizabeth Benavent ha vendido más de 3 millones de ejemplares entre todas sus publicaciones. Llevaba tiempo reflexionando sobre que muchas veces tenemos un sueño y nos genera más frustración que otra cosa. Y quería también abrirlo un poco. No soy de las que piensa si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Porque a mí igual me da por soñar ser modelo de Victoria's Secret y no lo voy a ser en la vida. Entonces hay que ser consciente de que no todo lo que soñemos se va a poder cumplir o volar, por decir algo, ¿sabes? Es imposible y me encantaría. Pero sí que es verdad que soy muy defensora de que a veces se cierra una puerta y se abre una ventana y estamos tan concentrados mirando la puerta cerrada que no vemos todo lo que hay alrededor. Y al final esta novela es un canto a cuando elegimos una profesión, lo solemos hacer a edades muy tempranas, tenemos pues, una idea bastante idealizada de lo que queremos hacer, pero es que no tenemos idea de la cantidad de cosas que nos queda por aprender que nos van a gustar. Y nos quedan muchísimos años por delante de aprender un montón de cosas y a lo mejor de descubrir vocaciones que estaban un poco más ocultas o que necesitaban de nuestra madurez para salir. Me di cuenta de que soy una escritora muy social, que no podría vivir en la montaña apartada con mis musas y mis historias. Yo necesito la interacción, necesito irme de vinos, necesito ver a mis amigos y nada, empecé a salir y ya se me desbloqueó. Yo creo que era una cosa más personal que otra cosa. O sea, me bloqueé, me quedé bloqueada y como una ardilla delante de los faros de un coche. O sea, asustadísima. Yo no paraba de decirle a mis editores, creo que este año no llego. Pero, y eso es contra lo que tuve que luchar. Tenía una vocecita maligna dentro que me decía constantemente, no vas a poder. Este año no vas a poder. Entonces, bueno, pues cuando llega Filomena y yo me quedo encerrada en casa como todos los madrileños y pongo el punto a fin a la novela, las sensaciones de tristeza porque me estoy despidiendo de una novela con la que he vivido una relación muy estrecha y un alivio tremendo. Mi editora dice que el papel de la mujer cada vez se ve más claro, que las protagonistas van aprendiendo conforme yo voy aprendiendo, conforme yo me voy haciendo mayor, ellas son un poco más jóvenes, pero ella me dice, les dejas lo que vas aprendiendo. Y a mí me gustaría pues pensar que si alguien muy joven me lee y yo he dejado ahí eso, pues si le puedo evitar un par de tropiezos en la vida, aunque nadie escarmenta por piel ajena, pero si por lo menos puede estar a ojo avizor, pues mejor que mejor. Creo que es la novela en la que el amor está retratado de una manera más realista. Es un amor calmado, es un amor adulto, es un amor que incluso en la discusión me parece verosímil. No es un flechazo, ni siquiera las escenas de cama son demasiado idealizadas. A veces las cosas salen mal, a veces salen bien, a veces te entiendes con el otro, no te entiendes. Quería dejar atrás un poco la imagen de este amor que es que con solo mirarte te entiendes. No, ese es el problema del amor, que a veces uno se quiere mucho, dos personas se quieren mucho, pero no se entienden y hay que buscar el lenguaje, construir de cero el lenguaje común. Siempre he considerado que la intimidad y el sexo son dos conceptos diferentes que lamentablemente no tienen por qué ir de la mano. Lo aprendí con la experiencia, con las buenas y con las malas. Con el tiempo me hice sensible a esta distinción, sirviéndome de ella para encasillar sensaciones y relaciones. No había compartido cama con una cantidad de hombres tan amplia como para poder sacar una media ni porcentajes representativos, pero eso no fue obstáculo para identificar que, además de sexo, yo sentía que en esa casa se respiraba intimidad. Después de recoger la mesa, Hugo y yo nos dimos una ducha intensa, pero no porque volviéramos a encendernos, sino porque fue íntima. Nos miramos sonriendo y no sé si en un momento de vulnerabilidad o en un intento de ser sincero, Hugo confesó que follarme le desarmaba durante un buen rato. Dejó de servir para nada, dijo al tiempo que me acariciaba el pelo mojado y metía sus dedos entre los mechones. ¿Y eso es bueno o es malo? Es diferente. ¿No siempre te ha pasado? No, no siempre, me pasa desde que te encuentro tan decidida. Besé su pecho, el agua caía casi fría por encima de nuestra piel. Quiero ver esas fotos, musitó con los labios pegados a mi piel, grabarlas en mi retina y que sean siempre mías. Eso me gustó y le abracé. Todo parecía mucho más sencillo desde que había apartado preocupaciones y demás trabas. Todo parecía simplemente rodar. Cuando salimos, Nico andaba sin camiseta por el pasillo, cámara en mano, dirigiéndose a la habitación del ordenador.
En el pantalón de pijama que llevaba se marcaba aún un buen bulto, todo se ha dicho. Me puse un camisón fresquito que había traído entre mis trastos y caminé descalza hasta el despacho donde me senté acurrucada en su regazo. ¿Quieres verlas?, me preguntó. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Benavent, Gandia, Valencia, 3 de julio de 1984. Conocida en sus redes sociales como Beta Coqueta, es una escritora española de novelas de comedia romántica y autora de varios libros en los que destaca la saga En los zapatos de Valeria. Entre todas sus novelas ha vendido más de 3,5 millones de ejemplares y se posiciona como una de las escritoras más relevantes de la literatura contemporánea española. Hola Elizabeth, ¿naces en Gandía? O sea que tu relación con el mar debe ser bastante intensa, ¿no? Para mí el mar es casa. Yo tengo una relación muy estrecha con el mar Mediterráneo. Casi me dejé parte de mí, parte de mi familia en sus orillas. Y tengo también, como la canción de Serrat, ¿no? Toda mi infancia jugando aún en la arena. Y en verano, cuando Gandía se llenaba de turistas y de madrileños buscando el mar, ¿qué hacías? Bueno, yo me escapaba a casa de una amiga, a un sitio muy turístico, y nos fundíamos un poco con la gente de fuera y a disfrutar del mar, porque lo llevamos en las venas y es casi que lo necesitas para seguir los siguientes 10 meses un poco ignorándole. ¿Qué sientes al escuchar esta canción? Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro puesta en la altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que ventea al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. A mi madre cantarla en la cocina, sentada viendo cómo cocina, ayudándola pues a pelar verdura o a amasar o a lo que necesitará mi madre, porque mi madre es de las de ven aquí y aprende cómo se hace. Y mientras ella canta, que es muy entonada y la canta muy bien. Y sí que me la sé. ¿Habías pensado alguna vez que te dedicarías tan de lleno a la escritura? Nada en absoluto, es un golpe de suerte y del destino. Pues pasó que de alguna manera todos buscamos un arte para autorreferenciarnos y yo busqué mi manera de encontrarme y yo me puse a escribir el año en el que, bueno, siempre he escrito, pero sobre todo el año en el que me mudé de mi Valencia natal a Madrid para estudiar. Era un año como muy importante porque es el año en el que dejas un poco de ser una postadolescente, una niña, y ya empiezas a buscarte la vida. Todas mis amigas habían partido de alguna manera a buscar sus vidas, ya casi no quedaba ninguna en Valencia, y yo empecé a escribir un proyecto para reencontrarlas en el papel, ¿no? Para seguir teniendo un hogar con ellas allí. ¿Qué tal ese momento que decides irte de casa y te marchas a Madrid? Ese es muy duro porque yo me las prometía muy felices y no son tan felices. Porque, bueno, yo me vine un poco con una mano delante y otra detrás, como quien dice. ¿Sí? Y bueno, a buscarnos la vida y sin saber muy bien si nos iba a ir bien, si nos iba a ir mal. Lo bueno es que Madrid para mí siempre ha sido una ciudad que abraza. Es muy raro conocer muchos madrileños en Madrid. Y todo el mundo está muy acostumbrado, incluso los madrileños, a que muchos de sus amigos no sean de aquí. Entonces todos los grupos son muy heterogéneos, están muy acostumbrados a que cada persona venga con las peculiaridades de su tierra, se abrazan
Entonces yo me sentí muy pronto en casa. Yo me recuerdo una llamada que le dije a mi madre: mamá, yo creo que cuando termine el máster me quedo. Y mi madre me dijo: no digas tonterías. Y yo pensé: bueno, mamá, te vas a tener que mentalizar. Sí, porque Madrid es una ciudad muy cara. Madrid es una ciudad muy grande. Yo vengo de Valencia, que es una ciudad grande también, pero en Valencia nos movemos de otra manera. De alguna manera nos conocemos mucho más entre todos, también tienes el soporte, está toda tu familia allí, todos tus amigos, y venía una ciudad tan gigantesca, llega un momento en el que piensas que te va a comer y te sientes tan minúscula aquí, y bueno, pues pasas muchos apuros. Yo recuerdo que mi segundo año en Madrid yo pasé frío, pasé un año bastante fastidiado, que no llegas a fin de mes, que no quieres pedir dinero en casa. Y bueno, pues fueron los primeros años en Madrid fueron muy complicados, pero le vas cogiendo un apego especial a esa ciudad en la que te estás haciendo adulto. ¿Y fue en Madrid el momento de empezar a publicar? Compartí piso con 3 chicas y en realidad fue divertido. Fue raro, porque yo venía de vivir toda la vida con mis padres a convivir pues con 3 desconocidas, pero fue un año divertido, y luego ya pues me mudé con el que era mi pareja. Y bueno, pero todo bien, o sea, la convivencia, yo creo que soy una persona fácil para la convivencia, a lo mejor creo que soy más fácil de lo que soy, o sea, tampoco puedo jurarlo, ¿eh? Escribo 4 libros con 4 protagonistas femeninas y se lo di a leer a unos amigos y me animan a autopublicar y me animan de manera muy, muy insistente. Y al final pienso, bueno, para que nadie pueda decirme que no me he atrevido, como no me voy a atrever a mandar el manuscrito a una editorial porque no lo van a querer, voy a autopublicarlo. Así ya nadie puede decirme no te has atrevido. Y así yo podré decir, lo intenté, no pasó nada. La sorpresa fue que lo intenté y sí pasó. ¿Sabes cuántos libros has vendido? 3.500.000. Sí, yo soy la primera sorprendida. Es una cifra difícilmente manejable. Hemos dicho 3,5 millones de libros vendidos. En 10 años, más de 20 libros publicados, traducidos a un montón de idiomas y series de televisión incluso. Cuéntanos, ¿qué tal eso de que te llame la editorial y te diga que has cerrado un acuerdo con Netflix? Y formas parte de este proyecto audiovisual, ¿no? Había mucho vino en la mesa, entonces gracias a Dios sirvió de un poco de colchón, pero fue increíble, fue un salto al vacío, sientes un poco un salto al vacío porque piensas, vale, hemos estado esperando esto durante mucho tiempo y ¿ahora qué? Y es cuando empieza a materializarse todo. Es difícil porque los autores también tenemos nuestros apegos a los personajes y ahí empieza un cierto duelo de desapego con el personaje porque ya deja de ser tuyo. Sí, mi primera protagonista deja de ser mía para ser de adaptación audiovisual. En la primera temporada yo formo parte del proyecto como asesora creativa. Como asesora creativa tengo voz, pero yo siempre quise dejar el voto a personas que tuvieran más experiencia. Entonces, de alguna manera cedí el control creativo a todo el equipo. Participé durante todo el proceso de cada parte, de la preproducción, de la producción. Entonces yo no me sorprendió el resultado porque yo era muy partícipe y yo era muy consciente de lo que se iba a emitir. Sí es verdad que he estado muchísimo más, igual satisfecha no es la palabra, pero mucho más, para mí es algo mucho más mío la segunda temporada, en la que ya entro como productora ejecutiva dentro del proyecto. Se cambia el equipo de guión, y ya trabajo con el equipo de guión mano a mano, que son maravillosas, Marina y Montaña, y cuando yo veo esa segunda temporada, las sensaciones. Tu última novela, Todas esas cosas que te diré mañana, que es una novela planteada de distinta forma que las anteriores, que ya arranca de una separación, que es muy típica precisamente para tus lectoras, se sientan reconocidas en parte sentimental sobre todo, pero esta es especial, trata la típica relación de una pareja que al paso de los años deja de reconocerse. ¿Qué quieres contar realmente con este tema? Pues la verdad es que esta novela llevaba mucho tiempo queriendo escribirla, porque esta novela juega con los límites habituales de la comedia romántica.
se sale de algunos parámetros habituales de algunos tópicos de género. Entonces, hasta el momento no me había atrevido. Esta novela, más que hablar de amor, aunque habla de romanticismo y habla de amor y habla en clave de comedia de todo ello, habla de todas las imposiciones de alguna manera que la tradición nos ha hecho creer que es de lo que es el amor. O sea, nos hemos creído que el amor es lo que nos ha vendido el discurso romántico hasta el momento. Y de alguna manera nos sentimos mal si ese modelo de vida no es el que nos hace felices, ¿no? Sentimos una especie de presión social para, sobre todo las mujeres, para ser madres, para que no te guste demasiado tu trabajo, pero que tampoco no seas una mujer que no te guste tu trabajo. Es de alguna manera tenemos que ser perfectas. Y Miranda se revela contra ello. Ya no es hablar de una ruptura, ya no es hablar de la no maternidad, que también se habla, es hablar del proceso de duelo, de cómo en una sociedad tan tirana con el tiempo, vivimos la tiranía de la inmediatez, no nos damos tiempo para vivir los duelos, los procesos de superar, que ya no son una ruptura, sino ansiedad, depresión, propios procesos internos. Miranda es una persona que todo este libro es un proceso de duelo, es como ella reconstruye con recuerdos y con unos saltos en el tiempo, que en realidad es una metáfora de cómo una vez pasado algo traumático en nuestra vida, lo revisitamos, lo reescribimos para poder superar. ¿Con qué personaje de tus novelas te identificas más? ¿Valeria o Miranda? Yo soy más Miranda, pero soy más Miranda en las decisiones y soy más Valeria en la forma de ser. Yo soy de una inseguridad enfermiza como Valeria. Yo me pienso las cosas 18 veces antes de decirlas y de hacerlas, y Miranda es muchísimo más arrojada en ese momento. Llegado a este punto de tu vida y sometida a esa presión por parte de las lectoras y editorial, ¿sientes esa presión y te agobias? Sí, soy una persona que, bueno, en la editorial me apodan Sor Angustias de la Cruz, porque yo me agobio más de lo que debería y a veces no sé ni por qué me agobio. Justo antes de entrar estaba hablando con Gonzalo Albert, con mi editor, sí. Y me decía, ¿pero por qué estás agobiada? Ni lo sabes. Y yo he dicho, pues francamente no lo sé. Y es que soy un poco así. Pero sí, se siente vértigo y se siente responsabilidad. A mí hay una cosa que me agobia mucho y es con los años vamos cambiando, vamos encontrando también otro código de comunicación dentro, aunque sea dentro del mismo género, ¿no? Como escritor vas cambiando. Entonces me da miedo que se entienda ese cambio, esa evolución como una transgresión a mí misma. O que no se reconozcan también a sí mismas dentro del texto. A mí eso me da mucho miedo, que deje de haber un anclaje con la realidad en mis libros, que la lectora deje de sentirse identificada con los personajes, que deje de soñar con ellos, porque al final yo lo digo muchas veces, este género es muy agradecido, porque se sustenta sobre lo aspiracional y lo referencial, nos permite soñar y nos permite vernos reflejados. Punto. O sea, amor por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por nuestros amigos, el amor romántico, todo. Es que al final el amor es lo que hace girar el mundo. Una curiosidad. Te preguntan tus amigos y conocidos si alguno de ellos está reflejado en alguna de tus novelas. No, me pasa también que la gente interpreta mucho a partir de las novelas. Y yo tengo una cruzada por defender que el trabajo del escritor y de la escritora es un trabajo de empatía. Nosotros construimos una realidad paralela en los libros que no tiene por qué ser referencia a absolutamente nada personal. Entonces, a mí me gusta mucho a las personas que me dicen, bueno, pero ¿quién es quién es Tristán? Tristán es tal, tú eres Miranda aquí. Yo suelo contestarles, si hablara de asesinatos y cadáveres, sí. ¿Me preguntarías lo mismo? Creo que este tipo de asociaciones se hace muchísimo más cuando el autor es mujer y más aún cuando se habla de comedia romántica. Si algún día se te ocurriese cambiar de género, ¿qué tipo de novela escribirías? Pues no lo sé. Yo siempre tengo ahí como una espinita. Me encantaría escribir algún día una novela intimista sobre las raíces, sobre la Valencia profunda en los años 60, 50. También una de terror, también me gustaría mucho. Para acabar, Elizabeth, hazte un poco de promo.
¿Qué van a encontrar las lectoras en Valeria? Pues diría que es muy entretenida, que no tiene ningún tipo de pretensión, es una cosa, es entretenimiento puro y que se van a echar unas risas y van a desconectar, que es un poco lo que he intentado, que desconecten y que se sientan reflejadas también, porque yo soy muy lectora del género y estaba un poquito harta tampoco de leer y decir, sí, bueno, nunca te sientes reflejada del todo. Y yo creo que los 4 personajes de la saga Valeria son personajes realistas, verosímiles, que podemos sentirnos reflejados en unos o en otros o en varias a la vez incluso, y que además nos van a arrancar una sonrisa. Bueno, Elizabeth, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por leerme, porque al final, sabrás, nosotros ponemos palabras, pero los lectores son los que recomponen toda la historia con sus propias emociones, así que gracias siempre a vosotros. A continuación escucharemos un fragmento del audiolibro, Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Has roto con tu pareja. Quizá incluso odias tu trabajo. Es posible que te pases los días suspirando por cosas que jamás podrás pagar. ¿Los kilos de más del verano se han juntado con los de Navidad? No te preocupes. Y tampoco si no llenas el sujetador. Si las sillas de las terrazas te aprietan las caderas. Si tu madre nunca prueba lo que haces, y lo que no haces, por supuesto. Si le diste tu corazón a ese idiota. Si sientes que te has casado de por vida con la hipoteca. Si tu jefe es un maldito psicópata. Si sospechas que te engañan, que te van a despedir, que has metido la pata. No pasa nada. De verdad. Te lo prometo, no pasa nada. Y aún te diré más. Si te frustras y hasta te amargas viendo en la televisión, las revistas y las redes sociales lo maravillosa y fácil que es la vida de algunos, te diré un secreto. No lo es. Lo que pasa es que las cosas resultan siempre más complejas cuanto más de cerca las miras. Yo, por ejemplo, que lo tenía todo y lo eché a perder por lo que puede parecer el sencillo hecho de calzarme unas zapatillas de deporte y salir por patas, ni lo tenía todo ni lo eché a perder. Hazme caso. Te lo digo desde el corazón. Ni nada es tan grave, ni la vida se acaba. Solo se abren nuevas posibilidades. Mira, deja que te cuente un cuento, ¿vale? Uno que al principio también parecerá perfecto. Érase una vez una princesa moderna. No tenía un castillo ni suspiraba apoyada en la celosía de un mirador desde el que se veía todo su reino. No peinaba sus cabellos largos, larguísimos, con un cepillo hecho de esmalte, oro y crines de caballo. No esperaba que el príncipe azul la salvara de la malvada bruja. Aunque me niego a que mi madre no cuente como bruja. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, los cuentos de princesas siguen estando vigentes en un rincón, en ocasiones microscópico y otras veces enorme, de nuestras cabezas. Ya no hay príncipes a caballo, ni pajaritos que nos ayuden a vestirnos para la cita, donde ellos se enamorarán de nosotras para que por fin seamos felices. Vaya tela. A veces cuesta creer que nos hicieran creer que la vaina iba así. Pero seguimos creyendo en cuentos, en leyendas, y nos han convencido de que queremos ser princesas. Échale un vistazo a Instagram. ¿No tienes? Bueno, tampoco te vayas a abrir una cuenta para comprobar esto. Pero seguro que sabes a lo que me refiero. Vidas perfectas, vidas de lujo. Fotos en las que casi se puede acariciar esa nebulosa fantástica de las vidas de ensueño. Purpurina, brillantina, cada cabello en su sitio. Sí, en las redes sociales, muchas veces, se vende una perfección irreal que nos empuja a buscar algo que en realidad no existe. Ahora las niñas quieren ser la versión 3.0 de la princesa del cuento, con su bolso de marca, sujetando un café que vete a saber por qué es de color rosa, al borde de una piscina infinita en Tahití. No suena mal, que conste. Yo también quiero, pero la diferencia es saber que detrás de esa foto no hay una vida perfecta. Solo una vida. Lo digo con conocimiento de causa. No soy influencer, ni youtuber, ni modelo, pero de alguna forma me he sentido observada, examinada, juzgada. ¿Cómo? Bueno, yo vivía, atrapada más bien, en otro cuento de hadas, más a la antigua, que no siempre reluce tanto como parece.
Yo nací en una familia de postín. Yo nací con 3 apellidos y un imperio hotelero adherido a ellos. Yo nací y a mi bautizo fueron hasta miembros de la Casa Real. Yo nací condenada a ser princesa en un cuento que no me creo, pero nunca nadie se preguntó en qué creía Margot. Sé que tuve 1.000.000 de oportunidades que otras personas no tienen al alcance de la mano, pero déjame contarte este cuento a mi manera. Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. Érase una vez la historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez un cuento perfecto. Y solo tú decides cuál es su final. Los abrazos lentos es un recopilatorio de alguna manera de 5 años de textos compartidos en Instagram. Les diría a las lectoras que van a encontrar, yo creo que una recopilación de textos muy íntimos que producen una especie de sensación de viaje vital. Hay algo en ponerlos en voz que los hace como más tangibles. Crea un espacio entre la voz y el que la escucha que creo que es muy bonito. Porque escribiendo mastico lo que me pasa. Porque escribiendo imagino realidades lejanas. Porque escribiendo me analizo y me entiendo. Me mido, me abrazo, me calmo. Hola, soy Elisa Benavent y quería contaros que mi audiolibro Los abrazos lentos ya está disponible. Además, en esta ocasión lo he narrado yo. Lo tenéis disponible en penguinaudio.com y en tiendas digitales. Hola, soy Elisa Benavent, escritora, y acabo de participar como productora ejecutiva en la segunda temporada de Valeria. Cuando empecé a escribir, en realidad mi motivación era escapar un poco de lo que tenía alrededor. Yo estaba trabajando en una empresa muy gris y yo siempre he sido un poco original y aquello me mataba un poco. Entonces yo escapaba. Cuando escribo puedo ser quien quiera, puedo estar donde quiera, puede ser la época del año que quiera. Entonces al final es un ejercicio de viajar desde el mismo sitio. Y era pues una ventana al mundo, una ventana a lo que soñaba, ¿no? No sabría decir cómo se crean superventas. Yo escribí un libro, salió bien, pero no creo que haya una fórmula secreta que te haga dar un poco con la campana. Creo que es más bien una mezcla entre la suerte que tenga el propio género, la suerte que tenga el propio libro y estar un poco en el momento adecuado, en el sitio adecuado. El éxito inesperado se lidia de la misma manera que se lidia cualquier otra cosa en la vida. Uno tiene que tener siempre los pies puestos en el suelo y saber, sobre todo en este tipo de profesiones, que lo único que vale aquí para sostener una carrera es el trabajo y ser bastante exigente con uno mismo. Tener empatía, sentir empatía por el lector final, para mí es esencial porque al final es el quien reconstruye las historias. Yo pongo un montón de palabras, un montón de sentimientos, pero él las reconstruye. De todas maneras, no hay que pervertir demasiado el proceso. No se puede escribir pensando en el lector final, porque entonces ya nos estamos dejando llevar un poco por el marketing, quizá, por hacer cosas que sepas que van a gustar, y creo que las historias tienen que seguir su propio camino. El éxito en realidad nunca es esperado. Entonces yo he tenido la suerte de que todo me ha ido bastante bien desde Valeria. Hemos ido un poco increciendo. Soy bastante consciente de que esto es ahora y que pues siempre hay que tener un plan B pues si las cosas dejan de funcionar. Del salto a la producción destaco que es un mundo completamente diferente a un escritor. Al final yo estoy habituada a estar en mi mesa, en mi casa, probablemente en pijama, escribiendo sin tener en cuenta nada más, y de repente la producción ejecutiva es un poco un malabar entre un montón de cuestiones que además en las que yo soy nueva y estoy aprendiendo, pero sobre todo es un mundo que me ha generado muchísima curiosidad. Yo creo que la curiosidad es el motor de aprendizaje y creo que es algo que podría gustarme mucho. Ser productora ejecutiva de un proyecto que nace de tu propio libro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena sería que como conoces tú el proyecto, de alguna manera no lo conoce nadie. Así que es verdad que estamos rodeados de un montón de gente que prácticamente ha estudiado el proyecto minuciosamente. Pero es tu niño, ¿no? Siempre vas a mirar de una manera especial y vas a tener una visión diferente. Porque el lenguaje audiovisual no es el mismo que el lenguaje narrativo. Lo ves desde un plano diferente que puede enriquecer las cosas. Y lo malo es que se tiende a ser mucho más celoso, porque al final es tu bebé y no quieres que lo cambien y quieres que se mantenga ese universo que tú creaste, pero de todas maneras
Tanto escribir como producir es lo mismo, es soltar los personajes para que sigan su camino. El proceso de pasar el libro, el proyecto del libro, a pasarlo al guión, para mí, desde mi experiencia, fue bastante raro. Es un ejercicio de soltar un poco el ego. Cuando tú escribes, tú tienes un apego especial que se convierte un poco en una relación un poco egoica en cuanto a, es mi niña, que no la toque nadie. Entonces tienes que aprender a soltar, tienes que saber que son profesionales, que lo van a hacer mejor que tú, porque yo no sé escribir un guión, yo no sé plasmar las cosas en un audiovisual, yo estoy aprendiendo. Estoy contentísima con el guión, que he trabajado mano a mano con Marina Pérez, la guionista principal, y ha sido una masterclass. No creo que nos planteemos tanto el tema del liderazgo como el tema de darle color y darle visibilidad a un montón de cosas que siempre igual han estado un poco dejadas de lado, porque la figura femenina casi siempre ha sido secundaria en la ficción, no ha sido un poco la acompañante. Entonces no vamos a poner el foco no solo en la mujer y en sus problemas, vamos a poner el foco en el placer femenino, los problemas femeninos, el techo de cristal, la precariedad salarial, el feminismo desde dentro. Pues Valeria hace algo que creo que es muy útil y es dejar de lado ese positivismo un poco tóxico. Creo que nos han metido en la cabeza una idea de la meritocracia que puede llegar a ser muy tóxica, porque nos han dejado entender que si no consigues algo es porque tú no has intentado suficiente. Y no es verdad. En la vida a veces se gana, a veces se pierde, a veces no se puede. No todos nacemos en las mismas circunstancias, no todos tenemos las mismas herramientas con las que conseguir las cosas. Y de todas maneras, perder de vez en cuando es muy, muy sano. Trabajar con Netflix es maravilloso, no te puedo decir otra cosa. Es apabullante también al principio, porque bueno, tú te sientes muy pequeño al lado de algo como Netflix, pero ellos es verdad que te acompañan en el proceso para que ese sentimiento se quede en la primera impresión y que veas que tú acompañas el proyecto, que tú formas parte del proyecto y sientes que todas las decisiones que se toman van a estar respaldadas también por tu propia opinión, y eso siempre te da mucha tranquilidad. Mi consejo para alguien que quisiera acercarse a este mundo de la escritura creativa es, lo primero, que lea muchísimo y que lea de todo, que lea muchos géneros, no solo el que vaya a escribir, el que le guste escribir, que se interese qué se está haciendo también en el género dentro y fuera del país, que escriba muchísimo, porque en esto se rompe mano, esto es como todo, vas aprendiendo sobre la marcha, y que busque a alguien en quien confíe, y que confíe en su criterio para que le haga de lector cero, esto es muy importante, que no le vaya a sobar el lomo, que le vaya a decir esto no funciona o esto has pensado tal, que confíe también en sí mismo y que se autoexija mucho. Mi relación con la parte empresarial de todo esto de escribir es que va a sonar como muy falso, pero es que es muy naif. Yo al final confío mucho en por ejemplo, mis editores, que se encargan de informarme un poco de todo lo que tenga que saber sobre el asunto. Yo cuido más bien del bebé creativo, ¿no? Cuido que el proceso no se pervierta nunca por lo empresarial. ¿Dónde me veo dentro de 10 años? Me gustaría, pues soñar, seguir escribiendo a otro ritmo, no un libro por año, porque es agotador, y estando bastante relacionada con el mundo visual. Me está gustando, me ha picado el gusanillo. A continuación escucharemos un fragmento del audiolibro, como No, escribí nuestra historia, de Elizabeth Benavent. Me separé del ordenador con cara de pánico, conmocionada y excitada a partes iguales, con una mezcla entre satisfacción, vergüenza y culpa, como recién salida de una orgía. Cualquiera hubiera dicho que había perpetrado un crimen real. Cualquiera, si hubiera podido asomarse a mi interior, habría creído que había matado a alguien a quien odiaba mucho, y no se habría equivocado tanto. Porque a Valentina la odiaba, te lo aseguro. Y la acababa de matar, eso también. Pero si nos detuvieran por describir la muerte de personajes de ficción, imagínate las cárceles. Miré de reojo el móvil. Mala costumbre para una escritora que se distrae con el vuelo de una mosca. Pero supongo que eso dice mucho de mi estado en aquel momento. Desbloqueé la pantalla y busqué, como estaba haciendo desde hacía días de manera compulsiva, la última conversación que tuve con mi editora. Laia. Elsa, no quiero agobiarte, pero como sabes, vamos tarde, muy tarde. ¿Cuándo crees que podrás tener listo el manuscrito? Estoy deseando leerte de nuevo. Apoyé la frente sobre la mesa. Las vetas de la madera no me devolvieron una caricia demasiado dulce,
de modo que me volví a erguir. Era plenamente consciente de las molestias que causaría mi retraso. Todas las personas que participaban del proceso de publicación de mis libros se verían afectadas y tendrían muchísimo menos margen temporal para hacer su trabajo. Correctores, editores, maquetadores, realizarían sus tareas en menos días, por no hablar del lío que supondría retrasar la impresión ya programada o la posibilidad de que el libro no se publicase en El Servicio, que viene a ser la fecha asignada que le tocaba. Estaba segura de que corrían rumores de que me iba a cambiar de editorial, de que tenía problemas personales, de que me estaba volviendo loca. Todas las versiones de mi vida que imaginaba que los demás podrían plantearse como ciertas se me desplegaron delante de mis ojos, como en un multiverso al más puro estilo Marvel. Y me asusté, claro, porque ninguna era cierta, y tampoco mentira, excepto lo de cambiar de editorial, vaya por delante. He ahí la magia de la vida. Puede ser maravillosa y una puta mierda a la vez. Odiaba a mi protagonista y quería deshacerme de ella, olvidarla, a tomar por culo. La sentía agazapada detrás de cualquier proyecto. De un tiempo a esta parte sentía que su nombre me asfixiaba. Yo solo era la extensión viva de Valentina. Más decepcionante, porque la idea hecha materia siempre nos parecerá peor. Mi personaje me anulaba. A la vez, temía qué sería de mi vida sin ella. Tenía miedo a la ausencia de Timón, a no ser más que un fraude, a no saber hacer otra cosa. Valentina se encontraba detrás de cualquier sombra. Estaba bloqueada, un pelín angustiada. Dormía poco. Callaba de más. Pasaba más tiempo sola del habitual con la excusa de que estaba retrasando la fecha de entrega. Y aún así, ninguna de las versiones que otros podrían interpretar a partir de estos datos era cierta por el simple hecho de que yo no sabía qué pasaba, qué marchaba mal, cuál era la nota discordante. Y mientras uno no sabe, cualquier posibilidad puede ser la verdad, y a la vez no lo es ninguna. La escritora amargada de Schrödinger. Abrí decidida la aplicación de correo electrónico y escribí una breve nota que dirigí a Laia Lizano y Alberto González, editora y director editorial respectivamente, del sello en el que publicaba. Adjunté el archivo. Le di a enviar. Me levanté de la mesa y abrí una botella de agua con gas, de la que bebí a morro. No tardó en vibrarme el móvil con un mensaje. Laia. Elsa, amore, he recibido el manuscrito. Me pongo a leerlo en este mismo momento. Te conozco y sé que no te sientes segura. No sufras, ¿vale? Voy a intentar leérmelo para mañana o pasado mañana. Veo que no tiene tantos caracteres como el anterior, así que, si los niños me dejan, igual puedo decirte algo mañana. No estés nerviosa. Descansa. Al leer la última palabra, me estremecí de gusto. Un baño caliente con sales, una copa de vino, escribir a mis amigos y planear una escapada o una noche de copas. Dormir sin remordimientos. Mi cuerpo lo demandaba como el oxígeno. Pero ¿cómo iba a descansar? Había matado mi modo de vida, a mi protagonista, al personaje de ficción a través del cual había vivido durante los últimos 7 años. En mayo de 2020, Netflix estrenó la primera temporada de Valeria, una serie basada en estas novelas, protagonizada por Diana Gómez, Paula Malía, Silma López y Teresa Riot. Tras la gran acogida de la primera temporada, en agosto de 2021 se estrena la segunda, continuando las historias de cada una de las protagonistas. Los trabajos no te duran mucho. Y ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío. Escribir. ¿Y de qué va? Pues es... Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni 10 páginas. Chicas, necesito veros. 15 minutos de audios. Pero que tenemos una vida guapa. Bueno, ¿y vosotras qué? ¿Cuánto llevas sin follar? ¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros? Mira, otros cada 2. Bien. Ya llevo 5, tía, los estoy coleccionando. Es que si estás sola, estás condenada a quedarte viviendo con tus padres o a compartir piso hasta los 40. Basta, a ver, te voy a sacar de fiesta. ¿Te acuerdas de mi amigo Víctor? ¿Y tú eres? Valeria. ¿Te puedo dar un consejo? El sexo es lo que más vende. Tienes que escribir una novela erótica sobre la vida sexual infeliz que tienes. ¿Qué haces mañana?
¡Que está casada! Pareja, que vais a hacer 6 años dentro de nada, ¿no? ¿Vais a hacer algo? Sí. Estoy cansado de que nunca te salga nada bien. Dime una cosa, Valeria. ¿Tú qué quieres hacer? Mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas. Me encanta ese giro escritora guarrilla. Sentido y sensibilidad en el coño. ¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30? Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras me dais la vida. Vosotras y un buen rabo. Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía. ¿Pero qué hago? ¿Debería vender mi alma a la editorial? Yo cogería el dinero sin dudarlo. No sé, es que soy la única que siente la presión de tener que alcanzar el éxito antes de los 30. No. Pisas los 30 y la mayoría te ve como un útero con patas. Somos 4 mujeres profesionales e independientes. Vamos a intentar estar más de 10 minutos sin hablarte. ¿Y tú sabes algo de Víctor? ¿Puedo pasar? Simplemente me pregunto si lo único que tenemos en común es eso, el sexo. No entiendo el problema. Puede que estés poniendo tanto empeño en saber qué tienes con Víctor porque te da miedo saber cómo estás tú estando sola. In Spain we say it's amargura. ¿Qué haces esta noche? In Spain we say ay, qué desastre. Es que no sé si Borja está preparado para el tipo de compromiso que yo estoy buscando. In Spain we call it soledad. No voy a dar detalles porque soy una persona elegante, pero los de esta tortilla no son los mejores huevos que he catado esta semana. Chicas, si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. A veces se me olvida deciros que vosotras sois mi mejor historia de amor. Hi. En el 2020, Un cuento perfecto, que narra la historia de amor entre el éxito y la duda y de meditar sobre los prejuicios y los juicios. En 2021 Netflix confirma que creará la adaptación visual de esta obra. Hablemos de mí. He sido una pringada durante 28 años, pero estoy mutando. Estoy convirtiéndome en una tía guay. Momento de fingir ser adulta. Hablemos de mi tirana jefa. Te voy a exigir mucho y te haré llorar. Este premio nunca habría llegado a mis manos de no ser por My Boost Up Serum Magic Fresh Life. Hablemos de mi ex. Nuestra conexión era intensa, pero un día él desapareció. Maca. Ha vuelto. Estaba bueno. Sí, con el culo de cazador recolector. Estoy bien. Esto me lo han ido a las 4 de la mañana. Maca, lo que teníamos era muy especial. Si esto fuera una película romántica, yo me habría abalanzado a sus brazos. Tienes que aprender a quererte bien, porque solo entonces estás preparada para querer. He dicho que estoy en ello, ¿vale? Porque escribiendo mastico lo que me pasa. Porque escribiendo imagino realidades lejanas. Porque escribiendo me analizo y me entiendo. Me mido, me abrazo, me calmo. Las palabras no tienen dueño y por eso pueden ser utilizadas en vano, siempre y cuando no se lancen contra el pecho de nadie. Las palabras son, para mí, un salvavidas, un modo de vivir, un puñado de abrazos lentos.
En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Penguin Random House Audio presenta Snob, de Elizabeth Benavent, narrado por Íñigo Álvarez de Lara y Ariana Martínez. Dedicatoria y agradecimientos narrados por Elizabeth Benavent. Para Tomás Benavent. Papá, por las cosas que de verdad importan. Prólogo. Like It. Nunca he necesitado una aplicación para ligar. Quizá la palabra necesitar no es la correcta, pero ya me entiendes. Siempre me parecieron un poco... Al principio lo veía como algo de losers. Después ya... ¿Cómo decirlo sin parecer un carca? Bueno, era un poquito carca. Así que, ¿qué más da parecerlo? Sencillamente pensé que esas cosas no eran para mí. Siempre creí que el hecho de que la tecnología facilitara los encuentros les quitaba... ¿emoción? ¿Valor? No lo sé. A mí me gustaban las cosas a fuego lento, como antes, tal y como las tenía planteadas desde que era muy joven. Mi propósito estaba claro: licenciarme, sacarme un máster con mención de honor, irme a vivir con mi chica, casarnos y tener al menos 2 niños. Como ves, en mi vida no había sitio para esas cosas. La primera vez que escuché hablar de Like It fue a uno de esos amigos de colegio privado con los que todavía conservaba el contacto. No sé si fue Jacobo o Beltrán, aunque esos nombres dejaron de formar parte de mi vida hace tiempo. Y a decir verdad, a veces los confundo en los recuerdos. Los dos tenían una extensa experiencia en este tipo de temas e iban vestidos y peinados de la misma forma. Lo ponían difícil. En aquel momento, fuera quien fuese, puso bastante énfasis en la que iba a ser la aplicación definitiva para ligar. Pero el resto no le hicimos mucho caso. Nosotros no necesitábamos aquellas cosas. Nosotros preferíamos las cosas a la antigua usanza. Por un lado, Jacobo o Beltrán, da igual, eran los típicos que habían probado todas las apps existentes. Por otro, el ser humano no suele prestar atención a algo si no lo hacen en masa a los demás. Es así de triste. No mucho después me encontré frente a la marquesina de una parada de autobús con una publicidad terriblemente llamativa que captó toda mi atención. Y me recordó aquella conversación con mis colegas. Like It, la última aplicación para ligar que vas a descargarte en tu vida. Vaya, las nuevas tecnologías a favor del amor para siempre. Menuda engañifa, pensé. Todo el mundo sabe que a ese tipo de plataformas no le interesa que encuentres el amor. Quieren que lo intentes, lo intentes, lo intentes y te comas toda su publicidad. Pagues para poder dar marcha atrás, para que destaquen tu perfil y para tener la oportunidad de que la gente guapa también te vea. Entonces ya era Vox Populi, que solo llegabas a aquellos usuarios con el mismo ratio de likes que tú.
Que alguien encontrase el amor en Tinder me parecía en aquel momento un caso aislado. Un milagro, una lotería a la que yo no quería jugar. Lo mío eran las finanzas, no el marketing. Pero me parecía una publicidad bastante contraproducente para los intereses de una aplicación de este tipo. Sin embargo, me equivoqué. Y tanto que me equivoqué. Los eslóganes tenían su aquel, la verdad. La aplicación que se bajaría hasta tu madre. La aplicación que vas a descargarle a tu madre. La aplicación antifantasmas. La aplicación que llora en las bodas. Like It. La aplicación que folla con Tinder y le escribe al día siguiente. Like It tardó bastante menos de lo esperado en estar en boca de todos. Y no solo de mis amigos. Hubo muchas cosas que despertaron mi curiosidad sobre aquel fenómeno y ninguna tenía que ver con mi vida personal. En aquel momento yo vivía con mi novia, con la que llevaba 5 años, a la que había pretendido con flores, paseos, regalos y chocolates. Y bueno, unos maravillosos primeros meses de sexo matutino, desayuno en la cama y arrumacos. Si alguien me hubiera preguntado sobre mi relación, le habría asegurado que todo iba bien. Era el tipo de chica con el que me veía sentando la cabeza, una de esas bellezas que mis amigos no dejaban de halagar. Además, se portaba bien con mis padres y pertenecía a una buena familia. Para mí eso era el amor. Encontrar a alguien que encajase en esa vida que uno quería. ¿Era eso? No. No me digas nada, ya lo sé. En ese momento yo lo tenía claro. No había dudas sobre el papel. Nada se me había perdido a mí. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. Prometeo. El lenguaje como parásito mental. Prometeo no robó el fuego de los dioses. Lo incubó en su propio cráneo. Pero ese fuego no solo ilumina, sino que también consume. Hubo un día, aunque nadie sabría señalarlo en el calendario ni en el mapa, en que una criatura humana, probablemente despeinada y algo sorprendida de sí misma, pronunció una frase que no se había oído jamás en la tierra. Y no era un simple gruñido de esos que uno suelta cuando se da con el dedo meñique en la esquina de una piedra, ni tampoco otro de esos ecos guturales que componían la sinfonía de la comunicación prehistórica. No, aquello era distinto. La frase en cuestión tenía algo curioso. Era una construcción que portaba en sí misma la misteriosa capacidad de contenerse a sí misma. Como cuando uno dice, estoy diciendo algo, y de repente se da cuenta de que, efectivamente, lo está haciendo. Es lo que llamamos recursividad. Una de las más asombrosas capacidades del pensamiento humano. Un pequeño truco mental que, aunque no sepamos muy bien cómo llegó hasta nosotros, nos permite hacer cosas tan notables como preguntarnos por qué nos estamos preguntando cosas. Fue el despertar de un Prometeo lingüístico, el primer ser que encendió en su mente la llama del lenguaje tal como lo conocemos. Lo asombroso no es solo que aquello ocurriera, sino que pudiera haber ocurrido de golpe, en un solo individuo, como un relámpago biológico que fracturó la historia natural del silencio. En The Language Game, los científicos cognitivos Morten H. Christiansen y Nick Chater defienden esta conjetura y desafían frontalmente la visión dominante de que el lenguaje haya sido el resultado de una lenta adaptación biológica, afinada generación tras generación. Así, esta narrativa neodarwinista, que imagina el lenguaje como un instrumento depurado por la selección natural, se ve desplazada por la idea de que su origen fue abrupto, casi milagroso. La mutación. Desde mediados del siglo XX, hay pocas figuras tan influyentes y francamente tan desconcertantes en el mundo del pensamiento como Noam Chomsky. Filósofo, lingüista y algo así como el Keith Richards del giro cognitivista, excepto que en vez de guitarras eléctricas empuña estructuras sintácticas,
Chomsky se dedicó a dinamitar alegremente las ideas establecidas sobre cómo aprendemos a hablar. Hasta entonces, la teoría más popular sostenía que los niños adquirían el lenguaje un poco como los perros aprenden trucos, con premios, repeticiones y muchos no, así no. Pero Chomsky, con ese tono ligeramente impaciente que uno se imagina en los genios, señaló que si eso fuera cierto, todos estaríamos balbuceando frases inconexas hasta los 30. Según él, venimos al mundo equipados con algo mucho más sofisticado, una gramática universal integrada en nuestro cableado cerebral, lista para activarse en cuanto oímos nuestras primeras palabras. Esta idea cambió la lingüística de cabo a rabo. El lenguaje dejó de parecer un invento cultural, como la poesía, las cucharas o los sombreros absurdos, para convertirse en una capacidad tan natural como el parpadeo o tropezar con una mesa baja. Pero Chomsky, hombre que nunca se ha detenido ante una idea radical si puede empujarla aún más lejos, fue un paso más allá. Propuso una hipótesis sobre el origen del lenguaje tan provocadora, tan monumentalmente audaz, que hizo que muchos académicos se quedaran mirando sus libros como si acabaran de descubrir una serpiente dentro. En una maniobra teórica que bordea lo herético frente a la visión evolucionista ortodoxa, Chomsky deslizó que la facultad lingüística no apareció como fruto de un proceso evolutivo lento y acumulativo, sino como el resultado de una mutación genética única, súbita, ocurrida en un solo individuo. A ese hipotético ser humano primigenio, una figura casi mitológica a la que él mismo apoda Prometeo, se le habría otorgado de golpe la capacidad de producir estructuras recursivas, enunciados capaces de contener otros enunciados, como cajas chinas o matrioscas verbales. La recursividad en este contexto no es solo un rasgo gramatical, es una grieta abierta hacia el infinito, una arquitectura mental en la que el pensamiento se encierra, se pliega y se duplica, inaugurando un nuevo horizonte lógico y expresivo. Esta capacidad, que distingue el lenguaje humano de cualquier otro sistema comunicativo conocido, no habría requerido de una compleja transición evolutiva, sino que habría surgido como una singularidad biológica, una chispa espontánea cuyas consecuencias cognitivas y culturales serían incalculables. Un accidente grandioso, una anomalía fecunda comparable por su impacto a la aparición de la conciencia o del fuego. Los límites de la recursividad. No obstante, la potencial infinitud de la recursividad topa pronto con los límites de nuestra cognición. Aunque en teoría podemos seguir encajando cláusulas hasta el infinito, en la práctica bastan 3 niveles de incrustación para que la comprensión humana se vea desbordada. La recursividad, esa joya de la corona de nuestra sintaxis, revela también la fragilidad de nuestra mente frente a su propio poder. Tomemos, por ejemplo, 2 oraciones elementales. El perro se escapó y el gato asustó al perro. Al aplicar la recursividad, podemos incrustar la segunda dentro de la primera, produciendo una estructura jerárquica como la siguiente. El perro, al que el gato asustó, se escapó. Aquí la oración subordinada está embebida dentro de la principal, generando una complejidad sintáctica que no altera la comprensibilidad. Pero este juego puede proseguir. Si añadimos una tercera oración, el ratón sorprendió al gato, y la incorporamos mediante el mismo principio, obtenemos algo así. El perro, que el gato, que el ratón sorprendió, asustó, se escapó. El resultado, aunque aún inteligible con esfuerzo, ya exige una atención cognitiva mucho mayor. Sin embargo, la recursividad no tiene, en principio, un límite formal. Podemos seguir añadiendo capas. El perro, que el gato, que el ratón, que el bicho asustó, sorprendió, asustó, se escapó. A estas alturas,
Incluso el lector más paciente siente que la frase empieza a resquebrajarse bajo su propio peso. La comprensión se vuelve titubeante, casi imposible. La sintaxis puede sostener la estructura, pero la mente humana no es capaz de hacerlo. Y, sin embargo, según Chomsky, Prometeo, ese primer humano que había recibido la mutación prodigiosa, fue el primero en concebir esta forma de estructuración potencialmente infinita. Fue él quien inauguró la posibilidad de incrustar pensamientos dentro de pensamientos, de pensar en un lenguaje que puede pensarse a sí mismo. Pero esa capacidad, aunque formalmente ilimitada, se topó desde el comienzo con los márgenes de la cognición. Es probable que incluso Prometeo, como nosotros, quedara perplejo ante sus propias construcciones demasiado profundas. Por desconcertante que parezca, este es el núcleo de la apuesta chomskiana. Antes de Prometeo no existía el lenguaje humano. Con la irrupción repentina de la gramática recursiva, el lenguaje brotó impetuosamente como una flor en primavera, aunque en un inicio solo habitara la conciencia solitaria de un individuo. Lo que siguió no fue una lenta adquisición de una facultad, sino la difusión de una posibilidad súbita, como si una nueva dimensión del ser se hubiera abierto de pronto, esperando ser habitada. Porque el lenguaje, una vez surgido, no se limita a servirnos. Se instala, se expande y a veces nos desborda. Como un parásito mental, vive en nosotros, se alimenta de nuestra memoria y de nuestras emociones. Reorganiza el mundo que percibimos y hasta los modos en que podemos imaginarlo. Prometeo, en esta lectura, no robó el fuego de los dioses. Lo incubó en su propio cráneo. Pero ese fuego no solo ilumina, sino que también consume. Quizá por eso, siglos más tarde, los antiguos advertirían que logos es también logos, palabra y razón, pero también cálculo, disputa y delirio. El lenguaje, ese huésped incorpóreo, no nos pertenece del todo. Es un artefacto evolutivo que se comporta como una fuerza autónoma, que nos habla tanto como hablamos a través de él. En este sentido, lo que surgió en un individuo como una chispa singular, se convirtió, con el tiempo, en una llama inextinguible que arde aún en la mente de cada hablante. Porque desde entonces, pensar es hablarse, y nunca estamos del todo seguros de quién lleva la voz. Prometeo, el lenguaje como parásito mental. Por el doctor Sergio Parra. National Geographic España Sataka muy interesante Webedia SJ Down Spain Yorokobu Mac Escapada Rural Radio Sapiens Baker Café Etiquetas Opinión Análisis Sociedad Actualidad. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.